Hola, yo soy Ana Mora, soy nieta de Manuel Romero Gil y mi familia vivió la desbandada de una manera muy cercana porque mi abuelo era carabinero de la República, también él era de ideas republicanas y cuando él estuvo en el frente luchando contra los golpistas en una zona del campo de Gibraltar. Cuando ya la situación se puso muy complicada y viendo que estaba ya encima los golpistas, pues ellos decidieron salir de Casares y entonces iba mi abuelo, sus tres hijos y su madre, una señora ya pues de más de 80 años. Vinieron hasta Málaga y al llegar a Málaga se encontraron con el comienzo de la salida de miles de malagueños, como ya todos sabemos, con las desbandadas. O sea que ellos llegaron a Málaga en torno al 7 de febrero, porque ellos empezaron la desbandada pues con el grueso de malagueños que salieron de aquí. Las anécdotas que cuenta mi familia, mi abuela, pues es que, fue una marcha terrible porque no llevaban nada más que lo imprescindible para salir caminando con una niña de 2 años, que era mi madre, la más pequeña, y el mayor tenía 9 años, mi tío Pepe. Entonces fue una salida muy traumática, no iban bien abrigados, no llevaban zapatos adecuados y en un momento dado también pues mi tío también se perdió. Estuvo 3 días que no sabían la familia de él. Mi abuelo, con tal de evitar sufrimiento a mi abuela, pues le dijo que iba con un amigo, con Serrano, que era otro carabinero que también iban con ellos y que seguro que se había quedado detrás. Entonces mi abuela vivió esos 3 días un poco tranquila, pero cuando apareció el niño y mi abuelo lo abrazó, pues mi abuela siempre me repetía esta frase que dijo mi abuelo: hijo mío, ¿quién no os hubiera conocido, ¿no? Entonces ella comprendió que había estado perdido realmente y que mi abuelo solo trató de quitarle sufrimiento. Otra de las cosas que ellos cuentan era el hambre que pasaron tan terrible, porque claro, todo esto era lloviendo bombas que venían desde los barcos, que venían desde los aviones. Eso mi abuela me lo ha repetido hasta la saciedad, y el miedo que ellos sufrieron ahí y cómo eso se le grabó, pues llegó hasta la democracia, hasta cuando yo me decidí a ir a manifestaciones y ella decía: por favor, que no te señales, que no te destaques, que... Entonces, todas estas historias también es importante recordar que ellas lo decían en el ámbito de la intimidad de la casa, ¿no? O sea, nosotros hemos hablado de todo esto pues hace muy poco tiempo realmente, ni siquiera al principio de la democracia y mucho menos en la transición. O sea, mi abuela nos contaba esto y era una transmisión pues como hacían no solo ella, sino otras mujeres también de Casares que vivieron esta realidad, ¿verdad? Entonces el miedo se grabó de tal manera en aquel tiempo que a nosotros el lema de mi abuela, su cantinela era: no te destaques, no vayas por ahí, no te manifiestes, porque lo que ellos vivieron en la desbandada yo lo he oído una y otra vez. Mi abuelo parece ser que en una de estas ocasiones, para poder darle de comer a su hijo, había cogido un palo, porque a pesar de ser carabinero, él no llevaba armas, ¿no? Dice mi abuela que había cogido una estaca y que en la noche, en la madrugada, le había como intentado apuntar a un cabrero para que le diera una taza de leche para sus hijos, que él le insistía en que, y el hombre pues no quería, y dice mi abuela: pero tu abuelo ya no llevaba brovi, porque ella el revólver le decía a brovi, ¿no? Entonces era un hombre que yo puedo decir, porque cuando hemos cogido su hoja de servicio, que fue un patriota realmente, ¿no? Porque él, siendo soldado, estuvo en la guerra de Marruecos, estuvo varias veces herido, lo llevaron a Málaga, a Sevilla, y volvió una y otra vez al frente, tuvo condecoraciones. Entonces él, cuando se vio en esta situación, pues
él no entendía por qué tenía que huir de esa manera como si hubiera hecho algo malo, ¿no? Entonces, cuando llegaron a Nerja, vieron que ya estaba todo rodeado por los golpistas y decidieron volver, porque ya la abuela no podía, los nenes tampoco. Entonces su hermano le decía, yo me voy a ir porque esta gente no van a respetar nada. Y mi abuelo decía que él no dejaba a su familia, que él no la abandonaba. Entonces su hermano se fue a Francia y su hermano fue un superviviente, ¿no? Él se quedó en Francia todo el tiempo, no volvió a España. Y mi familia, mi abuelo con sus 3 niños, con su madre, volvieron a Málaga, se refugiaron en la catedral y cuando oían por los altavoces que quien no tuviese las manos manchadas de sangre, que se presentaran, que no les iba a pasar nada, pues él se presentó al cuartel, que entonces mi abuela decía, era un cuartel que llamaban Capuchino. Y entonces fue varias veces y volvía, ¿no? Como 3, 4 veces. Ya no volvió más. Creo que a la 4ª vez ya mi abuela pues iba una y otra vez a la puerta, porque claro, mi abuelo pues no tenía manera de comunicarse con ella, no lo dejaba, no, a pesar de ser militar, él no le hicieron ni consejo de guerra ni nada, ¿no? Entonces mi abuela iba una y otra vez y el guardia de la puerta le decía, pues no sé nada, señora, no sé nada, porque eran yo diría que tan cobardes, ¿no? Que cada vez que sacaban gente para matarlos, pues lo que hacían era poner su atillo en la puerta del cuartel, no eran capaces de dar nombres ni nada de a quién se llevaban, ¿no? Entonces, pues otra anécdota que mi abuela luego también nos contaba, que era que alguien que había estado preso con él y que se pudo salvar, pues que le había dado sus pertenencias a un reloj que tenía y algo de su ropa se la había dado a este señor porque sabía que intuía que lo iban a sacar y para que mi abuela no viera sus cosas puestas allí cuando llegara, pues para evitarle ese sufrimiento también, ¿no? Entonces a mi abuelo pues lo sacaron, lo fusilaron en el cementerio de San Rafael y nosotros hasta la publicación del libro de Antonio Nadal, La Guerra Civil en Málaga, no nos enteramos que mi abuelo había sido fusilado el 8 de marzo, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que ellos vivieron y lo que les marcó la vida a mi abuela, a mis tíos y a mi madre, porque ya ellas pues volvieron al pueblo. Y al volver al pueblo se encontraron que no tenían casa, que ellos habían vivido en el cuartel de la Guardia de los Carabineros, en la calle Arrabal, en Casares. Se encontraron que no tenían nada, sus pertenencias todas estaban confiscadas. Y mi abuela pues tenía, toda su lucha era conseguir una máquina de coser que mi abuelo le había regalado y que le había confiscado la Falange, estaba ahí con todas las máquinas de coser y mi abuela iba un día y otro día y le decía, aquella es mi máquina, y decía, ¿cómo sabe usted que aquella es su máquina? Abre usted el cajón derecho que hay unos calcetines rojos de mi niño. Y efectivamente ahí estaba, pero no consiguió nada. Entonces ahí empezó la supervivencia de mi abuela y empezó otra vida que pertenece a otro momento de esta etapa.